Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Carnecast. Mi nombre es Mauro Venturini y hoy tenemos el agrado de recibir como invitado a Pablo Giroy. Pablo, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Carnecast. Hola, buenas tardes, Mauro. Pablo, las últimas veces que estuvimos conversando hablamos de la forma de suministrar comida, cómo interpretar y leer los comederos. En esta ocasión la idea es abordar la misma temática, pero en primer lugar sería bueno charlar un poco sobre los hábitos de consumo de los animales y los factores que influencian sobre el animal para que la saciedad o la avidez por el alimento sea diferente entre diferentes individuos. ¿Cuáles son esas diferencias que existen para que los consumos varíen? Si te parece, primero hablamos un poco de ese tema y de la fisiología del consumo y luego sí sobre las técnicas que nos permiten enseñar y controlar el consumo a nivel de comedero. Perfecto, Mauro. Bueno, me parece súper importante que tratemos de entender un poco más qué es esto de consumo voluntario por animal, antes de pasar a decir cuál sería nuestro objetivo en dar de comer. Eh, y para entender, antes de meternos específicamente dentro del rumen, digamos, eh, me gusta resaltar que un animal, para expresar todo su potencial genético, el animal tiene que maximizar el consumo de energía, ¿no? En la universidad nos enseñaron de las ecuaciones de energía y de crecimiento de los animales, daban que si un animal come más que otro, todo ese consumo adicional va para ganancia de peso, ¿no? Un ejemplo bien práctico, si un animal está comiendo 7 kilos y de golpe le damos 1 kilo más de materia seca, ese kilo extra de materia seca iría a ganancia de peso, iría a funciones productivas, ¿no? La realidad científica no es perfecta, la eficiencia no es tan perfecta como que va todo en ganancia de peso, pero como regla general está bien, el punto es que maximizar la energía es fundamental. Y ahí pasamos a lo que es consumo voluntario, ¿no? Y pese que vamos a hablar de feedlot, está bueno arrancar con un ejemplo a pasto. ¿Por qué un animal a pasto no maximiza su energía? ¿Por qué no come el 3% del peso vivo todos los días? ¿Y qué es lo que lo frena a comer a ese animal, ¿no? En pastizales normalmente la fibra se digiere despacio y como todos sabemos se acumula en el rumen. Cuando se acumula el rumen hace un estímulo físico en la pared del rumen que mandan una señal al hipotálamo y generan como cierta incomodidad que lo hace que el animal frene de consumo, no da más, su capacidad física llegó. Pero después hubo otros estudios ahora más pasando a lo que es feedlot, que no es necesariamente un estímulo físico el que nos frena, sino un estímulo químico. Y hay un experimento que me encanta compartir con ustedes, que es un experimento en el que al animal le colocaron acetato o propionato dentro del rumen, que son dos ácidos fundamentales de la fermentación del rumen, o le pusieron globos que llegaban a tener 10 litros en volumen dentro del rumen, ¿no? Para ver qué hacía con el consumo. Estos animales tenían una fístula en el costado del animal, entonces podían abrir la fístula y inyectar acetato o inyectar propionato dentro del rumen, o colocar estos globos de aire. Ellos lo que vieron es que, ya sea que ponían acetato por 3 horas, o propionato por 3 horas, o 10 litros de estos globos de aire por 3 horas, cualquiera de los tres en forma individual hacía una reducción del consumo en un 11%. El animal seguía comiendo hasta, comparado a lo que venía comiendo, frenaba un 11% su consumo diario. Pero ¿qué pasa? Después empezaron a probar estos estímulos en conjunto. Y lo que notaron es que cuando colocaban los tres juntos, acetato, propionato y el efecto físico de los globos, la reducción del consumo contra lo que venían comiendo fue del 62%. Mi punto acá es que
El consumo voluntario tiene un techo que es causado por estímulos. Algunos de estos estímulos pueden ser físicos, como el de animal en un pasto, en un pastizal, ¿no? El estímulo físico de que el rumen ya no da más, hasta que no digiere a eso y se libere espacio, no va a comer más. O químico, por los ácidos grasos volátiles, como el acetato y el propionato, que causan también esta frenada de consumo. Ahora, Pablo, yendo la idea de que, sobre todo en feedlots, se trata de que el animal coma su máximo potencial, porque como bien dijiste, ese exceso por encima de lo que necesitaría para mantenimiento va a producción, en el caso nuestro sería carne, carne y grasa, por supuesto. ¿No se contradice en parte con algunos estudios que dicen que al comer grandes cantidades de alimento aumenta la tasa de pasaje, por lo tanto el índice de aprovechamiento de esos nutrientes sería menor en términos de eficiencia? Es buen punto, Mauro. Eh, en carne no es muy probable que suceda eso en dieta de filo de alta energía. En dieta de leche sin duda pasa eso. Cuando una vaca lechera llega a comer el 4% del peso vivo, todos sabemos que su tasa de retención es de menor tiempo y por lo tanto hay menor digestión. También sucede, por ejemplo, en una vaquillona de carne preñada en sus últimos 3 meses de preñez, ¿no? Tiene una reducción del rumen, quiere seguir comiendo porque está creciendo, tiene que alimentar ese feto, ese embrión, y su tasa de pasaje también va a ser más rápida por una reducción del rumen. Pero en feedlot normalmente no llegamos a eso porque lo está frenando el animal un estímulo físico que lo frena. Y, y acá podemos charlar un poquito. Primero, pensemos diciendo qué lo frena, por qué come el animal, ¿no? El animal come para satisfacer un requerimiento. Si tiene un potencial genético, quiere crecer al máximo. Eh, y, y, ¿Y qué es que lo frena? Y acá podemos hablar de factores, ¿no? Por ejemplo, hay factores de saciedad. El animal en una dieta de alta energía come todo lo que quiso, su hígado le está marcando que ya llegó, sus células adipocitos ya se llenaron y ahí marcó saciedad. Perfecto. Pero hay otros factores que frenan el consumo no relacionados a la saciedad, como puede ser el exceso de algún nutriente, como puede ser el azufre, por ejemplo, o la deficiencia de algún nutriente, como puede ser fibra, que al mismo tiempo con demasiado almidón va a generar situaciones de acidosis que el animal no genera de vuelta lo que hablamos de esta incomodidad, ¿no? Entonces, acá hay un juego de un balance. Por un lado, si el animal no come, tiene una incomodidad de que se quedó con hambre, quiere comer más. Pero por otro lado, tiene la incomodidad de que si come de más, algo le va a hacer sentir que se frene, ¿no? Entonces, y también factores ambientales, ¿no? De golpe tengo una ola de calor, ¿qué va a hacer el animal? Va a comer menos. Eh, Comportamiento animal, tengo demasiados animales o diferente tipo de animales dentro de un corral. Y el animal sabe que si se acerca al comedero, va a ser maltratado por otros. ¿Qué hace el animal? Y va a elegir las horas en que se va a acercar al comedero. Y no va a optimizar seguramente su consumo ni llegar a ese máximo de energía. Entonces, como que hay factores internos y externos que hacen que ese animal no llegue a comer todo lo que querría, ¿no? Entonces, manejando estos conceptos, ¿cuál es la idea a la hora de suministrar el alimento? Hace un tiempo atrás se hablaba de mantener comedero lleno, que quede un pequeño remanente para evitar que la comida se envejezca en el comedero y en base a eso calcular los tiempos en los que hay que dar de comer y las cantidades que hay que dar de comer. Por eso lo de la lectura de fondo del comedero. Ahora, con estas ideas que estuviste comentando, ¿cuál es la nueva alternativa que existe a la hora de suministrar de la manera más eficiente posible el alimento? En realidad, Mauro, sigue siendo esta descripción que vos hacés, que es lo que llamamos comedero limpio, pero lo que le podemos agregar un poco a esto es entender por qué las otras dos opciones tienen
tienen limitantes, ¿no? ¿Por qué un manejo de ad libitum, ¿no? De manejo convencional, comedero lleno, no es lo ideal? Y no es lo ideal, primero, en un feedlot por problemas logísticos. Es muy difícil tratar de mantener un feedlot grande con 30, 50 corrales o más, todos los comederos con comida, sin que esa comida se ponga vieja. Y de vuelta, ¿no? Una comida que se pone vieja, con alimentos fermentados, como puede ser algo de silo de maíz o grano húmedo, si esa comida se pone vieja, ¿qué va a pasar? Va a generar olores. Y esos olores van a causar que el animal de vuelta genere una incomodidad antes de comerla. Y la va a dejar. Entonces, de vuelta, no está llegando a su consumo óptimo que podría tener. Otro problema del sistema convencional o del libitum es que tenemos que entender, y esto me parece que es súper importante, que el rumiante tiene un mecanismo de control de consumo muy, muy rudimentario. Nosotros tenemos un consumo, un mecanismo de regulación de consumo bastante fino. Por ejemplo, los monogástricos en general, ¿no? Nosotros digerimos bastante rápido. Nos comemos una torta de chocolate enorme, nuestro nivel de glucosa se fue al pico, nuestro nivel de insulina se fue al pico, rápidamente, por 2 horas no queremos comer más. El rumiante tuvo todo su desarrollo por miles y miles de años pastoreando. Y ese pastoreo nunca hizo que ese animal tenga estas explosiones de glucosa o de nutrientes en su sistema. Fue todo muy despacio. Normalmente lo que más lo frenaba era el tiempo de pastoreo y el tiempo de llenado de su rumen. Entonces no necesitó generar, implementar un sistema de mecanismo de control de consumo. Ahora ponemos este rumiante en un feedlot con una dieta altísima en energía. Y de vuelta, él no tiene un mecanismo para que lo corte diciendo ya comí suficiente. Él va a seguir comiendo. Y normalmente en estos sistemas de alimentación convencional, ad libitum, con una dieta de alta energía, lo que vemos es mucha variación diaria. ¿Por qué mucha variación diaria? Porque el animal no tiene este mecanismo de frenar el consumo. Se siente con hambre porque tiene esta incomodidad de que quiere comer, quiere crecer. Va a comer un día, 2 días, 3 días a full y después se va a sentir con acidosis subclínica, digamos, que uno casi no la ve un poco, con algunas bostas líquidas, ahí ya pasamos más a una clínica. ¿Y qué va a hacer el animal? Como un mecanismo de autodefensa va a dejar de comer, ese animal individual. Va a dejar de comer o va a comer muy poco el siguiente día. Después va a empezar a comer de vuelta, pero en su cabeza todavía no aprendió de que esta dieta le va a causar mal si sobreconsume. Entonces, un poco está en nosotros el enseñar al animal a comer. Yo me acuerdo cuando empezaba a trabajar con filos que me decían, nosotros tenemos que enseñarle al animal a comer. Y yo no entendía eso, decía, muy bien, enseñarle a comer es que estén tranquilos con el comedero, pero no entendía que en realidad lo que estamos haciendo es suplementar su mecanismo de regulación de consumo. Porque el rumiante no tiene un buen mecanismo de regulación de consumo. Y nosotros en un feedlot, en nuestro manejo de comedero, tenemos que hacer esa parte. Tenemos que ayudarlo al animal a que él vaya entendiendo que los incrementos de consumo van a ser pequeños para que el tipo no se pase, que va a tener comida ahí todos los días, cosa que no le agarre una desesperación y quiera comer más un día que otro, porque el día anterior estuvo con hambre. Entonces vamos enseñando al animal a comer, ¿no? Por otro lado, acá hablamos de dieta, manejo convencional o ad libitum, ¿no? De las limitaciones que tiene. Y por otro lado decimos, muy bien, vamos al otro lado, vamos a restringir, porque restringir yo sé que yo lo estoy diciendo exactamente cuánto ese animal tiene que comer todos los días. Muy bien. ¿Qué va a pasar si hacemos eso? Una de las consecuencias que va a pasar si restringimos consumo es que no vamos a obtener todo el aumento diario que podríamos tener. Si yo resumo todos los estudios que hay en restricción de consumo, inclusive pequeñas restricciones, del 0, del 5% de restricción de consumo, del 3% de restricción de consumo, mi aumento diario va a ser menor. Mi eficiencia puede ser mejor, en realidad.
que cualquier otro manejo de comedero. Mi eficiencia de conducción puede ser mejor. También va a haber menos selección de comida, ¿no? Levantan todo en el comedero. También otra limitación de la restricción es que es difícil de implementar. En un filo grande, estas limitaciones se hacen siempre sobre lo que el animal podría comer, pero cada corral va cambiando de peso. Y uno tiene que ir haciendo una predicción de cuánto en realidad deberían comer. Y eso es muy difícil, porque yo puedo pensar que comen el 2,5%, pero si cambio un ingrediente, si paso de grano seco a grano molido húmedo y fermentado, mi consumo va a caer, porque le estoy agregando más energía. Entonces ya no es más el 2,5%. Ahora mi común, mi promedio es el 2,4%. Entonces es muy difícil saber. Y tengo raza índica. El índico come menos que las razas taurinas, ¿no? Las razas británicas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ajusto eso con razas cruzas? Muy complejo. Es realmente muy complejo. Otro punto, que quizá acá en Argentina no es tan importante, pero en Estados Unidos es recontra importante, que es lo que llaman calidad de carcasa medido por el marbling, por el marmoreo, ¿no? La grasa intramuscular. Y lo que se notó es que cuando se hace restricción de consumo, obtengo menor grasa intramuscular, ¿no? De vuelta. ¿Por qué? Y porque no todos los animales llegaron a este óptimo de consumo de energía. Restrinjo todo parejito, no tengo variación de un día para otro, pero tampoco le estoy permitiendo a esos animales maximizar su potencial genético. Muy, muy claro. Pablo, respecto a esta enseñanza a la que te referís, dos preguntas en una. La primera es si ese proceso se da durante el periodo de adaptación o de transición de dietas. Y la segunda parte de la pregunta es si la herramienta que utilizan es el manejo del porcentaje de fibra, más o menos fibra de acuerdo a vaya evolucionando el periodo de transición. Súper bueno el punto, Mauro, porque pensemos que si yo estoy adaptando a un animal, a un feedlot, normalmente, capaz que reciba algo de suplementación en su vida, pero nunca como en un feedlot, ¿no? Nunca 100% su dieta TMR en el comedero. Entonces, ese periodo de transición va a ser justamente un periodo de transición en que no solamente voy a ir modificando, voy a ir preparando ese rumen para absorber ácidos grasos volátiles, etcétera, sino también le voy a ir enseñando al animal de que va a tener siempre comida ahí, de que no se preocupe por estar angurriento, porque le voy a dar la comida todos los días, al mismo horario, que la comida va a estar fresca, que los ingredientes van a ser los mismos. Todo ese proceso va, sobre todo en esos primeros, te diré que más de 21 días solamente, que es el típico periodo que uno dice, bueno, necesito 21 días para llegar a dieta de determinación, en los primeros 40 días. Una vuelta que lo tengo el animal en dieta de determinación, yo les tengo que seguir mostrando que si quiere comer más, le voy a dar más. Porque ese animal ya pasó por el estrés, ya está full, quiere comer, pero les tengo que seguir enseñando, ¿no? Y acá está el aprendizaje, ¿no? Acá está el cerebro del animal funcionando, y ahí es donde tenemos que trabajar en estos primeros 40 días del animal, para que él entienda que las cosas van a ser, este, que le vamos a ir generando un hábito, y este hábito es parejo, que no cambia, ¿no? Y ya después de esos 40 días el animal se calma, porque sabe que tengo agua acá, tengo comida acá, me lo dan todos los días, los 7 días de la semana, que no me cambien los ingredientes de un día para otro, que no me ponen pedazo de tierra o bosta adentro del comedero, ¿no? Pero cuando nosotros pensemos, fíjate la cantidad de detalles que hay por las que un animal no llega a comer todo lo que quiere, ¿no? Bosta en el comedero, un pedazo de tierra o barro dentro del comedero. Son todos factores que hacen que esa dieta no sea higiénica, ¿no? Y que el animal de vuelta no esté tan cómodo y esté más preocupado de, che, ¿cómo será mi alimentación de mañana? Y le genere esta ansiedad de decir, yo prefiero comer mucho hoy porque mañana no sé. Todo eso va en el proceso de este aprendizaje de estos primeros 40 días.
Sí, se remarca la importancia que tienen los periodos de transición y no tratar de acelerar los procesos pensando en que va a ser en beneficio productivo o económico, porque me imagino las pérdidas cuantiosas y que no se ven, que deben ser las más importantes con las acidosis subclínicas. Este, Muchas veces cuando aparecen acidosis clínicas que están a la vista de todos, bueno, uno toma decisiones, pero mientras sean subclínicas se demoran más los cambios, entonces estamos perdiendo un montón de puntos productivos que no los tenemos en cuenta. Así que es fundamental respetar los tiempos biológicos, ¿no? Que lamentablemente a veces corren con unas cuantas semanas, pero es inevitable esperarlos. Pablo, dada la limitación de tiempo que tenemos, quiero hacerte una pregunta. No sé si corresponde o no al sistema de Feedlot, pero sí lo conecto con episodios anteriores en los que estuvimos hablando con gente de tu equipo sobre limitadores de consumo, aplicados sobre todo a recría en sistemas semiextensivos, con suplementación a campo. Acá ese concepto se pudiera aplicar también como para regular el consumo del animal. Sin duda, estamos hablando de esta gran palabra que en inglés es discomfort y acá lo llamamos incomodidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el animal frene su consumo? Los limitadores de consumo, hay varios, muchos de ellos trabajan vía palatabilidad. Le crean esta incomodidad de gusto en la boca en los que le frenan el consumo. Son muy útiles para suplementar a pasto, porque me da la ventaja de que no tengo que estar todos los días dándole de comida al animal, no llevándole comida al animal, juntando los animales, mientras que de esta forma los animales pueden pasar por un silo de autoconsumo y consumir hasta llegar a esta incomodidad que en la mayoría de los casos de vuelta es palatabilidad, ¿no? Hasta que después toma un trago de agua, se saca un poco de ese gusto a las 3 4 horas y vuelve a comer. Eh, para pastoreos, para suplementación a pasto, son fantásticos. Uno podría pensar también que hay ciertos casos en feedlot que podría llegar a ser útil a una dosis menor, en cual, por ejemplo, sería una buena opción en aquellos sistemas pequeños que le dan autoconsumo a algún animal en un corral, ¿no? Que le ponen un silo autoconsumo y los dejan ahí en terminación, eh, pero bueno, yo puedo usar algunos ingredientes, algunos aditivos que me controlan el consumo un poco, como la monencina. Es clarísimo que la monencina controla el consumo. Mm. Pero salvando eso, por ejemplo, los sistemas de grano entero, ¿no? Grano entero y un pellet sin nada de fibra. El animal termina comiendo muchísimo porque el grano entero está haciendo un poquito de efecto fibra, pero muchas veces se nos pasa, sobre todo si vamos con un maíz dentado, amarillo, ¿no? De mayor fermentación que un grano tipo flint, rojo, que son más duros. Entonces, en esos casos podríamos pensar capaz que un limitante de consumo ayude a que el animal de vuelta lo frene, ¿no? Baje un poco este nivel de consumo y de vuelta, con lo que hablábamos, el mecanismo de consumo voluntario del animal, del rumiante, es de muy bajo desarrollo. Esa es la clave acá, el entender, ¿no? Porque el animal de pasto no tenía ese problema, no Claro. tenía que desarrollar este mecanismo. Pero en esos casos yo creo que sí. En feedlot, normalmente, en un feedlot en el que yo tengo una dieta bien diseñada con niveles de fibra adecuados, sobre todo de fibra efectiva adecuados, que vayan de la mano de niveles de proteína adecuados, niveles de procesamiento de grano adecuados y buena adaptación, yo quiero maximizar el consumo de ese animal. Entonces, pero al mismo tiempo, no quiero desperdiciar comida. Ahí está el juego clásico del fitness, ¿no? Y uno pensaría, una vuelta me preguntaron, pero si es tan importante el manejo de comida, ¿cómo, si yo busco, haciendo una maestría o un doctorado, cómo no encuentro muchos más eh, papers, artículos en journals publicados sobre el manejo de comedero? Y hay una frase de un profesor de la Universidad de South Dakota, Robin Pritchard, y otro compañero de él, Kelly Bruns,
que son fantásticas. Encontré un paper de ellos que decían, hacer investigación en manejo de comedero es dificultoso, si no imposible, porque es tan difícil a nivel académico tratar de replicar lo que pasa en un feedlot comercial, de darle de comer todos los días a mucha cantidad de animales, que es básicamente imposible. Entonces tenemos que basarnos más acá en experiencia propia de ser nutricionista de feedlot, y acá te puedo dar un montón de ejemplos en los que eh, uno llegaba al feedlot y le decía, ¿tiene manejo comedero? Me decían, sí, tenemos manejo comedero. Muy bien, ¿cuál es? Y ahí empezabas a descubrir todas las oportunidades, sino por decir agujeros donde se pierde agua del sistema, y uno empezaba a trabajar en eso y rápidamente, en un año se veía la diferencia enorme, sobre todo en eficiencia de conversión. No tanto en aumentos diarios, porque uno podría dar de vuelta en sistema convencional, al límite, uno podría tener ganancias de peso muy buenas, aumentos diarios muy buenos, pero hay desperdicio de comida. Eh, si no limpio los comederos. Si dejo comida vieja en el comedero, ahí sí no voy a obtener tan buenas ganancias de peso, porque el animal va a quedar restringido de vuelta en lo que quiere comer hasta que le limpien el comedero, ¿no? Pero me acuerdo en este filo en Brasil que yo iba bastante y que tenían una cuadrilla de gente para limpiar el comedero, ¿no? Tenían 12 personas que limpiaban comedero todos los días, y era comida buena al final que tiraban, porque ellos iban y agarraban esta línea del feedlot y hoy nos toca esta mañana esta línea, a la tarde aquella línea, y limpiaban lo que había, ¿viste? Comida buena, comida vieja. Entonces, con un manejo de comedero limpio, que es lo que intentamos hacer, lo que intentamos trabajar con los feedlots, la idea es que no llegara a tener esa comida vieja y dar de comer al apetito que quiere ese corral, ¿no? Que el corral nos vaya indicando el apetito. Por eso hacemos estas lecturas de comedero eh, a la mañana temprano, que idealmente también tendría otra lectura de comedero a las 8 de la noche, durante la noche, en aquellos filos que puedo, para ir detectando cuál es el apetito de este corral, ¿no? Y darle eso. Y después también trabajar con la gente de entrega de comida, porque una vuelta, una cosa puede ser bárbara en papel, decir, están comiendo esto, quiero darles esto, pero también muchas veces no consideramos los desvíos que puede haber en lo que yo pido, en mi prescripción y en lo que doy, ¿no? Entonces hay que ir ajustando estas cosas. Sí, muy interesante y pensaba recién cuántos factores hay, ¿no? Para llegar a un resultado final. Uno cree que es el alimento y el animal, pero en el medio pasan tantas cosas y es tan variable que por eso es difícil a veces replicarlos y estudiarlos. Cada situación en particular es diferente y como bien vos dijiste, cada corral es diferente del otro. Así que el grado de complejidad es bastante interesante. Pablo, última pregunta cortita ya para ir terminando. En algún momento cuando hablabas del manejo, de tener una ración balanceada, una dieta balanceada, mencionaste lo de fibra efectiva, que a mí me parece muy importante, otra vez insistiendo con las acidosis subclínicas y todas las consecuencias que traen un mal manejo de la fibra y de la ración. Cuando considerás que el animal aprendió a comer, que la dieta está balanceada y que llegamos a un punto, llamémosle equilibrio, aunque nunca es de equilibrio, pero próximo al equilibrio, ¿hasta qué porcentaje de fibra te bajás en la ración total? Clásica pregunta, Mauro, y doy siempre la típica respuesta que da un nutricionista. Depende. Depende qué nivel de fibra, ¿no? Depende qué nivel de fibra. Porque yo puedo tener una alfalfa con 20% de proteína y 45% de fibra detergente neutra y molida, eh, que va a ser muy diferente que si tuviese una paja de trigo, ¿no es cierto? O si tuviese un silo de maíz, o si tuviese cascarilla de algodón, o si tuviese inclusive gluten húmedo, ¿no? Hasta el gluten húmedo tiene un valor de fibra efectiva. No es el 100, es posiblemente un 10% que tiene valor de fibra efectiva. Entonces,
El rango de fibra puede ser 5 a 15 Ok. o más. Pero sí es clave identificar este tema de fibra efectiva, ¿no? Inclusive el silo de maíz. Al silo de maíz lo estoy picando a 1 centímetro o a 1,5 o a 2 centímetros. ¿Cuál es la calidad de mi picado? ¿Y qué nivel de energía tiene? ¿Qué nivel de fibra detergente tiene mi silo de maíz? ¿Tiene 40 o es un silo malo de 55% de fibra detergente neutra, ¿no? Entonces, juegan todos estos factores. Muy buena respuesta. No es tan sencilla tampoco la respuesta a este tipo de preguntas, así que para tenerla en cuenta a la hora de tomar la decisión. Pablo, lamentablemente no vamos a tener más tiempo, quedan algunas preguntas en el tintero. Seguramente vamos a tener alguna oportunidad más para seguir hablando del tema de nutrición. Así que bueno, yo te agradezco el tiempo dedicado y programaremos una nueva charla. Muy bien, Mauro, un gusto charlar con vos. Igualmente, muchísimas gracias.